Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. No olvidemos suscribirnos y activar la campana de notificaciones mientras miramos. Dylan y Baran hacen planes para un nuevo proyecto. Dylan sugiere que sea una escuela. Reciben formación en muchas ramas. Completan los cursos que les faltan. Dice que pueden hacer muchas actividades. Dylan y Baran recuerdan el pasado. Recuerdan los sueños que tuvieron con Miran. Dylan cuenta que sueña con el momento en que Miran comience la escuela por primera vez. ¿Estará entusiasmado? ¿Es tímido? Solía soñar que empacaba la lonchera. Baran dice que no podríamos hacerlo con Miran, pero podemos hacerlo con los niños en la escuela que estableceremos. Dylan continúa. Dice que construiremos una escuela maravillosa, que tendrá un hermoso jardín verde. Nuestro sueño quedó inconcluso. Sin embargo, con la escuela que abriremos, los sueños de estos niños no quedarán inconclusos. Busquemos un lugar para construir la escuela Baran. Dice que dividamos el trabajo. Hacer mira las flores del jardín. Se dice que por fuera no hay nada, pero por dentro está podrido. Mientras tanto, Tark se acerca a él. Hacer le pregunta a Nihat, ¿qué hacías en tu trabajo? Tark responde, yo me encargué de ese trabajo. Agar le dice que tenga cuidado. Dice que es muy ambicioso. Esta ambición puede hacer que un hombre haga cualquier cosa. Dice que también te venderá cuando llegue el momento. Tark dice que no te preocupes. Al salir, le dice que no recoja todas las flores porque están podridas por dentro. Agar dice, si te lo dejo a ti, ni siquiera podrás arrancar hierba. Dylan y Baran hablan de lugares relacionados con el terreno para la escuela. Debe ser central y estar cerca de la escuela y del transporte de los estudiantes. Dice que el aire esté limpio. Les gusta uno de los lugares. A Dylan le gustó mucho este lugar. Dylan dice que está examinando nuevos proyectos. Dylan está muy emocionado. Dice que vayamos a ver el terreno inmediatamente. Baran dice que tengo trabajo que hacer. Sin embargo, Baran dice que dará prioridad a los niños. Planean hacer un picnic juntos. Por otro lado, Berfin llega a la casa de la señora Ayan como Aisé. La señora Ayan presenta a Akif y Berfin. Akif dice bienvenido. Berfin prepara un expediente para Akif. Baran dice que lo envió mi hermano. Berfin, como Aisé, quiere cuidar de Ipek. Por otro lado, Baran y Dylan preparan en la cocina. Mientras se preparan para el picnic, Nar también se une a ellos. Me pregunta, ¿puedo ir contigo también? Dylan, estaríamos muy felices. Dice que le preguntemos a tu madre. Nar dice que no lo permitirá. La madre de Nar no lo permite. Nar está muy triste. Baran ve que Nar está molesto. Le dice a Dylan que al parecer Zeida no obtuvo permiso. Dylan responde lamentablemente. Dice que ya no tengo ningún entusiasmo. Baran dice que no vamos a ir solo de picnic. Dylan dice que está bien, pero hagamos feliz a Nar cuando regrese. Por otro lado, Berfin se ocupa de Ipek. Akif dice que sabes cómo cuidar a los niños. Berfin dice que está muy interesado en Nar. Akif dice que a veces me vienen a la mente malos escenarios. Berfin dice que los niños crecen con dificultades. Akif y Berfin no dejan solo a Ipek ni por un momento. Hacer ve a Dylan y Baran. ¿Por qué dice eso? Baran dice que tenemos trabajo que hacer. Hacer dice que te diviertas. Luego llama a Tark. Dice que hagamos esto hoy. Dylan y Baran vienen al picnic. Dylan dice que desearía que Nar estuviera allí también. Entonces Nar dice, yo también vine. Dylan llama a Zeida. Dice que Nar está con él. Están bastante felices. Comen juntos y juegan. Hacen coronas con flores. Sin embargo, desconocen el peligro. Hassan es recompensado por no tomar los medicamentos. Ahora ha conseguido mover las manos. Mientras tanto, Acer trae comida. Mientras tanto, llega a Sibe. Bombardea a Agar con preguntas sobre la comida. Mientras tanto, Hassan gana tiempo para tumbarse. Baran y Dylan conversan con Nar.
Mientras Kudret Bey trabaja, Tark se acerca a él. Dice que necesito hablar con Baran. Le dice a Tark que están trabajando en un proyecto escolar. Tark dice, me pregunto dónde estará. Kudret Bey dice ven y déjame mostrarte dónde está. Tark dice que es un lugar agradable. Luego dice, saldré y me ocuparé de otras cosas. Tan pronto como sale, envía la ubicación de Baran a Nihat. Luego llama a Nihat. Dice que envíe la ubicación de Baran. Dice terminar este trabajo inmediatamente. Nar quiere jugar a la pelota. Juegan a la pelota con Baran y Dylan. Tark llega a Zeida. Mientras espera la noticia de la muerte de Baran, Tark se da cuenta de que Nar no está en casa. Cuando le pregunta a Zeida sobre Nar, le sucede lo que teme. Se entera de que Nar está con Dylan y Baran. Se vuelve loco de ira. Temiendo que lo que sucederá se convierta en un desastre, Tark llamará y querrá detener a Nihat. Intenta llegar a Baran y Dylan. Sin embargo, no puede alcanzar a ninguno de ellos. Sin embargo, ya es demasiado tarde. Akif y Berfin logran reducir la fiebre de Ipek. Le dice a Akif Berfin que gracias a ti le bajó la fiebre. Mientras tanto, Nar y Dylan comparan las nubes con algo. Nar dice que mire la nube, parece un elefante. Baran y Dylan vuelven al pasado. Baran dice mira, las nubes parecen los pies de Miran. Luego ambos se vuelven hacia Miran y lo besan. Es como si Baran estuviera reviviendo ese día. Baran los deja para hacer una llamada telefónica. Mientras tanto, Nihat sigue a Baran paso a paso. Él apunta su arma. Baran se da cuenta de lo que pasó. Intenta por todos los medios proteger a Dylan y Nar. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.